Estamos en Filipenses capítulo 3, versículo 1 al 11. Me lo hacen saber, por favor, para poder estar todos leyendo la misma página, ¿ok? Filipenses 3, del 1 al 11, dice de la siguiente manera: mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos, aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia. Y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Amén. Vamos a orar, iglesia. Señor, oramos porque en este día en el que tú nos has permitido congregarnos nuevamente como tu iglesia, podamos ser edificados a través de tu bendita palabra, Señor. Oramos para que podamos comprender, Señor, lo que tú tienes que decirnos en este texto, Señor. Aumenta nuestra comprensión de manera que podamos obedecer, Señor, esa palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Meditaba yo que nosotros como seres humanos, nosotros vivimos en un mundo que está girando mucho en torno a nuestra propia lista de logros. Y me explico. Por ejemplo, si tú vas a comenzar un nuevo trabajo, si estás buscando trabajo, no basta solamente con decir que tú sabes hacer eso, que sabes hacer el trabajo, sino que necesitas previamente un currículum o una hoja de vida. Cada vez que uno va a buscar trabajo, necesita tener ese currículo, esa hoja de vida, porque no basta simplemente con decir yo lo sé hacer. Necesitas ese currículo, esa hoja de vida. Y pues un currículo no es más que una lista precisamente de logros que tú entregas a alguien para mostrar todas esas cosas que tú has aprendido, todas esas experiencias que tú has adquirido, todas esas habilidades que tú ya has dominado. Por ejemplo, en la universidad se nos enseña a asistir a ciertas actividades, talleres, conferencias, simposios, etcétera, con el fin de que todo eso quede registrado en ese currículo, en esa hoja de vida. Y incluso también se nos ha enseñado muchas veces que hay que saber destacar esos logros en tu currículo. Por ejemplo, yo pensando en mi propia experiencia, recuerdo ya hace muchos años,
creo que mi primer trabajo, uno de mis primeros trabajos mientras estaba estudiando en la universidad, fue precisamente en una librería. Yo limpiaba y organizaba los libros de esa librería. Fue realmente un buen trabajo. Mi pago por ese trabajo era un curso de inglés, o sea, no me pagaban dinero, sino que yo tenía acceso a ese curso de inglés trabajando en esa librería. Ese era mi pago. Pero recuerdo que después de ese tiempo, cuando yo fui a una próxima entrevista de trabajo, mi hoja de vida no decía que fui limpiador y organizador de libros en una librería. Más bien, yo lo coloqué algo así como asistente en la gestión de librería bilingüe, para que sonara más chévere, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se nos ha enseñado y estamos en un mundo en el que se nos dice que nos tenemos que presentar de la mejor manera posible, enumerando de una manera muy eficaz cada uno de mis logros, cada una de esas cosas que yo he alcanzado si quiero conseguir un buen trabajo. Pues bueno, el texto del día de hoy nos ubica en la iglesia de Filipos, que ya venimos ya varios domingos en esa serie de la carta a los filipenses. Y en este texto puntualmente se nos deja ver algo, y es que se viene una gran amenaza sobre esa iglesia de los filipenses. Y esa amenaza eran estos falsos maestros que estaban enseñando que la salvación podía obtenerse a través de cumplir con ciertas tradiciones del judaísmo, como era el caso de la circuncisión. Es decir, básicamente lo que estos falsos maestros estaban tratando de introducir a la iglesia era que a través de quizás lograr cosas, de estas obras propias de esa religión judía, a través de tener esa lista de logros, ese currículo, podrías hacer méritos para alcanzar el favor de Dios. Esa era la amenaza grande que se estaba generando en medio de la iglesia de los filipenses. No obstante, este texto que acabamos de leer, Filipenses capítulo 3, en el texto que vamos a estudiar el día de hoy, vemos cómo Dios, a través del mismo apóstol Pablo, nos enseña lo siguiente, y es que un verdadero creyente no confía en esfuerzos humanos para ganar el favor de Dios, sino que un verdadero creyente más bien confía en la gracia suficiente de nuestro Señor Jesucristo. Y al confiar en esa gracia suficiente, o en esa suficiencia de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, al confiar en ella, nos vemos motivados a vivir para su gloria. Y Pablo en este texto nos va a dar 3 razones por las cuales esto es cierto. 3 razones por las cuales un verdadero creyente confía en la suficiencia de la gracia del Señor. Y la primera de esas razones es que un verdadero creyente confía en la suficiencia de la gracia porque su gracia nos permite vivir en gozo. Número 2, porque su gracia nos permite ser reconciliados con Dios. Y número 3, porque su gracia nos permite experimentar la vida eterna. Así que esas son las 3 razones que Pablo va a estar dejándonos ver en este texto que acabamos de leer, que explican por qué un verdadero creyente no pone su confianza en esfuerzos humanos, sino que pone su confianza en la gracia de Dios, la cual es suficiente. Amén. Y en primera instancia, entonces, vamos a ver esa primera razón que da Pablo para explicar esta tesis, por decirlo así, de este texto. Y es que un verdadero creyente confía en la suficiente gracia de Dios porque su gracia nos permite vivir en gozo. Y quiero que vayamos al versículo 1 nuevamente de Pablo. Comienza esta porción del texto diciendo: mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Providencialmente recuerdo que yo fui la persona que estuvo predicando aquí para iniciar precisamente esta serie de la carta a los filipenses en el capítulo 1. ¿Hace cuántos domingos fue eso? Pero recuerdo muy bien cómo inicia esta carta.
Y es que recordemos que Pablo inicia esta carta a los filipenses diciéndoles a ellos, enseñándoles que gracias a la obra de Cristo, ahora el creyente solamente tiene expectativa ¿de qué? Expectativa de gracia y paz, como lo dice la introducción a esta carta. Si nosotros meditamos en esa verdad de que solamente de parte de Dios lo que yo puedo esperar es gracia y paz, yo hago una pregunta, ¿esa no es razón suficiente para que nos alegremos en el Señor? ¿Para que estemos viviendo en gozo en el Señor? De hecho, el capítulo 2, versículo 1, que también lo vieron hace unos cuantos domingos, empieza con una pregunta retórica. Dice, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? O sea, considerar la obra de Cristo, considerar esa gracia, ese favor inmerecido que Dios ha traído a nuestra vida, ¿no es suficiente razón para alegrarnos? ¿No es suficiente razón para hallar algún estímulo para seguir viviendo para Él a pesar de lo que esté pasando? De hecho, el domingo anterior con nuestro hermano Danilo estuvimos viendo precisamente a 3 personajes que son una representación clara de cómo es que esto pasa. Vieron ustedes la vida de Pablo, de Timoteo, de Epafrodito. Porque en este versículo 1 del capítulo 3 dice el apóstol Pablo, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Y recordemos un poquito qué estaba viviendo Pablo, Timoteo y Epafrodito para que Pablo una vez más dice, pase lo que pase, alégrate en el Señor. En el capítulo 1, versículos 12 al 19, vemos esa alegría, ese gozo de Pablo, porque el mensaje del evangelio fuera predicado, aunque eso implicara que la gente hablara mal de él. Eso fue en el capítulo 1. No sé si recuerdan. Cuando Pablo, sabiendo que mucha gente estaba usando la situación que él estaba viviendo para aún hablar mal de él, pero estaban predicando el evangelio, decía Pablo, no importa si mi reputación está en veremos, pero lo importante, y me alegro en esto, es que la palabra está siendo predicada independientemente de los motivos que ellos tengan para predicarla. Si es que ellos están predicándola simplemente para tirarme pullas a mí o para hacerme sentir mal, yo no importo. El que importa es el Señor y yo me gozo en eso. Pero en el capítulo 2 también tenemos a Timoteo. Timoteo se ocupaba en lo que realmente era importante para Jesucristo y no vivía de manera egoísta. Estuvo cuidando de Pablo y aún de la misma iglesia, los filipenses. Eso lo vieron el domingo anterior. ¿Y qué decir de Epafrodito? Epafrodito arriesgó su propia vida por la obra de Cristo, sirviendo a Pablo en medio de su encarcelamiento. Pase lo que pase, alégrense en el Señor. Y yo te puedo decir claramente, y creo que tú también lo puedes identificar, que ni Pablo, ni Timoteo, ni Epafrodito estaban haciendo lo que estaban haciendo con una tristeza enorme, o deprimidos, o porque les tocaba hacerlo. Aunque Pablo sufrió encarcelamiento, aunque Timoteo ponía en peligro su vida, y el mismo Epafrodito, pase lo que pase, su alegría, su gozo estaba en el Señor, porque ellos tenían claro lo que Cristo había hecho a favor de ellos. Y eso era razón suficiente para hallar estímulo en vivir para Él, independientemente de las circunstancias que estaban atravesando. Por eso Pablo nos dice, pase lo que pase, amada iglesia, alégrate en el Señor. Además, en este versículo 1 dice Pablo, nunca me canso de decirles estas cosas. ¿Por qué? Porque como creyentes necesitamos meditar en la verdad de la gracia del Señor constantemente. Nunca está de más volver a recordar lo que Cristo hizo a favor de nosotros. Lo acabamos de cantar en varias de las canciones que entonamos hace unos momentos. Su gracia es mayor. A pesar de mi pecado, como creyente yo tengo expectativa de gracia de parte de Él. Ya yo no tengo
tengo expectativa de condenación. El Señor me ha salvado y aún a pesar del pecado que yo pueda haber cometido el día de hoy, su amor no cambia para conmigo, porque Él mismo dice en Romanos capítulo 8 que nada nos va a separar de su amor, ni siquiera mi pecado. Y digo, ¿cómo es posible? Señor, pero es que lo que yo hice fue tremendamente feo. Y sin embargo, yo puedo hoy acercarme confiadamente al trono de la gracia y voy a hallar gracia y misericordia para el momento en el cual lo necesito. Y digo, pero Señor, si yo no merezco eso, pero es que esa es la gracia, es que tú no la mereces, pero Él ha decidido darla a ti. Y yo pregunto, hermano que estás aquí, ¿no es suficiente motivo para estar alegre? No es suficiente motivo para hallar ese estímulo en seguir perseverando en hacer esas obras que Él ha preparado que ha preparado para nosotros con anticipación. Hermanos, si eso no me motiva a vivir en gozo, entonces apague y vámonos. Porque no va a haber nada más en este mundo que tenga esa capacidad de darnos gozo como lo hace la gracia del Señor, como lo hace el meditar en la obra que Él hizo a favor de nosotros. Pero además Pablo en ese mismo versículo, luego de decir nunca me canso de decir estas cosas, dice algo adicional. Dice, lo hago para proteger su fe. Nunca me canso de decir esto. Y es más, hermano, nunca te canses de meditar en la obra de Cristo a favor tuyo, porque eso va a proteger tu fe. De hecho, vamos a ir unos capítulos atrás, en el capítulo 1 de Filipenses, vamos a recordar esto, en la oración de Pablo por los filipenses, capítulo 1, versículos 10 al 11, recordemos algún extracto de esa oración de Pablo por los filipenses. Del 10 al 11 del capítulo 1, él dice, quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. ¿Y qué es lo que realmente importa? Lo que Cristo hizo a favor mío. Hay muchas cosas que pueden llamar nuestra atención, pero lo que realmente importa, y la oración que Pablo hacía por estos hermanos era, yo quiero que ustedes comprendan la noticia más importante de todas, que Cristo los ha salvado a ustedes, aunque ustedes no lo merecían, y que Cristo sigue obrando en ustedes, a pesar de que todavía tampoco ustedes lo merecen. Porque nunca lo van a merecer, pero Dios decidió derramar gracia sobre ustedes. Quiero que ustedes comprendan eso. Por eso no me canso de decirlo una y otra y otra y otra vez. Porque en la medida en que nosotros meditemos en la gracia de Dios, eso va a aumentar nuestra fe. Eso va a proteger mi fe. Eso me va a evitar a mí estar cayendo en actitudes y en pensamientos que no agradan al Señor. Porque tendemos a caer en actitudes, en estar meditando cosas que se alejan de lo que debe ser el objeto de mi meditación continua. Porque como creyentes, como iglesia, estamos llamados a hacer memoria de la obra de Cristo constantemente. Porque entre más medito en esa gracia que se ha derramado sobre mí, más comprendo cuán necesario es que mi vida se ajuste a lo que Él ha dicho. Empiezo a entender que yo no estoy en este mundo para pelear por mis derechos. Yo no tengo que venir, yo no estoy para venirle a Dios a reclamar que Él tiene que hacer algo en mi vida. Es que yo no merezco nada bueno de parte de Él. Y Él me ha entregado lo más maravilloso que yo puedo haber experimentado en toda mi vida, y es la salvación. Es entender que aunque hoy yo muera, mi destino está garantizado. Mi eternidad está garantizada en los cielos porque Él decidió salvarme, a pesar de que yo no lo merezco. Hermanos, creo que en la medida en que como iglesia nosotros meditemos constantemente en la obra de Cristo, vamos a madurar en la fe.
Vamos a madurar de fe, vamos a dejar de vivir en queja constante, vamos a dejar de estar refunfuñando porque las cosas no se me dan, voy a dejar de tener esa obsesión por el control de las cosas, voy a empezar a dejar de vivir bajo ciertos patrones que nosotros solemos estar viviendo aun cuando somos creyentes. Además, recuerden que el Señor no nos ha salvado para dejarnos ahí. No, Él nos ha salvado para empezar un proceso de santificación continua en nuestra vida hasta que Cristo venga por nosotros. Él no nos ha llamado y nos dejó ahí, bueno, listo, ya te salvé, suerte contigo. Agradece que ya te salvé. Y sí, tienes que agradecer que te salvé. Pero es que Dios, no solamente en el Antiguo Testamento vemos ese patrón, Dios no solamente sacó a los israelitas de Egipto y los puso en la frontera de Egipto con el desierto, dijo, bueno, ya los saqué, chao. Sino que Él los saca de Egipto, los lleva por el desierto, pero el desierto hace parte de ese proceso que Él empieza a hacer con la vida de los israelitas. Obviamente sabemos cómo terminó la historia, no terminó bien. Pero es que ese patrón Dios lo está trayendo a nosotros como iglesia. Él nos sacó, yo no sé dónde te sacó el Señor a ti, pero Él te sacó de ese lodo en el que estabas y no te sacó y te puso aquí, bueno, ya te saqué, no. Él te sacó y sigue obrando en tu vida. Y la manera en que Él obra en nuestra vida es haciéndonos conscientes de que necesitamos seguir meditando en lo que Él precisamente ha hecho en nosotros. Esa es la manera en cómo nosotros vamos a crecer y en cómo Pablo, como lo explica Pablo, nuestra fe va a estar protegida. Quiero que meditemos en Juan capítulo 15, que es un capítulo hermoso. Juan 15, no lo vamos a leer todo, pero sí quiero que llevemos nuestra atención al versículo 4 y el versículo 11 de Juan 15. Juan 15, 4 dice, permanezcan ¿en quién? En mí, y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. ¿Y quién es la vid? Cristo. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan ¿en quién? ¿Y qué implica permanecer en Cristo? Meditar constantemente en lo que Cristo hizo a favor mío, a favor tuyo. Permanecer en Él. Que el objeto de tu meditación, de tu pensamiento sea Cristo. Porque de esa manera tú vas a ser fructífero. Y no estoy hablando de plata necesariamente. Estoy hablando de vida espiritual fructífera. Mire lo que dice el versículo 11. Les he dicho todas estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Porque hermanos, en el que está vivo, espiritualmente hablando, el que ha nacido de nuevo, meditar en lo que Cristo hizo es suficiente causa de gozo. Es que quien no lo está experimentando, quien no ha nacido de nuevo, no puede entender cómo es posible que aunque tengamos la vida bastante caótica, el que meditemos en lo que Cristo hace es suficiente para que a pesar de todo lo que nos esté pasando, pueda haber gozo en nosotros. Eso es una cosa increíble. Quien no ha nacido de nuevo no lo puede entender. O sea, ¿cómo es posible? O sea, tú todavía estás enfermo. O sea, Dios no te ha sanado todavía. Tu economía no está todavía boyante, no está súper bien. Tu familia es un caos. No has conseguido trabajo. Y sin embargo, yo veo que tú experimentas una situación que no va de acuerdo a lo que tú estás viendo. Tú deberías estar en el suelo. Sin embargo, puedes desarrollar gozo. Y eso es posible solamente cuando permanecemos en Él, como dice Juan 15. Permaneced en mí, yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco podrán ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Por eso Pablo dice, no me canso de decirles esto una y otra vez, porque eso protege su fe. Por eso, aunque suene como disco rayado, alégrate en el Señor, medita en lo que Cristo hizo, porque de esa manera tú vas a poder crecer,
vas a poder experimentar esa madurez a la cual el Señor nos ha llamado. Entonces, ahí tenemos la primera razón que Pablo da de por qué un verdadero creyente no confía en esfuerzos humanos para alcanzar el favor de Dios, sino que confía en la gracia suficiente de nuestro Señor Jesucristo, porque es que número uno, su gracia me permite a mí vivir en gozo a pesar de las dificultades. Pero una segunda razón que Pablo entrega en este texto es que su gracia nos permite ser reconciliados con Dios. Y lo tenemos a partir del versículo 2 hasta el versículo 9, que bueno, no lo vamos a leer nuevamente, ya lo leímos al inicio, pero esta porción del texto nos deja ver primeramente que algo estaba pasando en esta iglesia. A partir del versículo 2 vemos que Pablo está mencionando precisamente a estos personajes, a estos falsos maestros que estaban enseñando que para ser salvo, que para alcanzar ese favor de Dios había que circuncidarse. A todas luces, una enseñanza de corte legalista, porque ellos estaban añadiendo algo más a lo que ya Pablo había predicado. Pablo había predicado el evangelio a los filipenses y claramente el mensaje del evangelio apuntaba a que esto era por gracia, a que esta salvación es por gracia. Yo no la merezco, pero Él ha decidido darla. Pero estos hombres estaban diciendo, ok, pero es que también necesitas ser circuncidado para poder ser salvo. Una enseñanza, como lo dije, de corte legalista. Las enseñanzas legalistas como esta promueven la idea de que tú puedes ganar tu salvación a través de las obras, a través de lo que tú puedas hacer, lo cual es obviamente un peligro tremendo porque aparenta ser algo piadoso, algo bueno, pero en realidad está desviando totalmente la atención de lo que es la obra de Cristo hacia un falso sentido de autosuficiencia. O sea, yo lo puedo hacer por mis propias fuerzas. O sea, lo que esta gente estaba haciendo no era cualquier cosita. O sea, lo que ellos estaban enseñando no era algo simplemente malo. Era algo grave que estaba haciendo que los filipenses dejaran de hacer lo que Pablo acaba de decir en el versículo 1 de alégrense en el Señor. No me canso de repetir esto, sigan meditando en la obra de Cristo. Y lo que estaban haciendo era desviar la atención de ellos hacia este tema de yo puedo hacerlo por mí mismo. Yo de alguna manera siento que lo que yo pueda hacer va a contribuir a alcanzar el favor de Dios. Una cosa totalmente herética, es una herejía. Y de hecho, tú puedes entender la magnitud del daño que ellos estaban causando por las palabras que Pablo usa para describir a estos personajes. ¿Qué palabras está usando para describir a estos personajes? ¿Qué más? Dice mutiladores, ¿verdad? Esa gente que hace lo malo, esos perros, esa gente que está mutilando. O sea, son expresiones bastante fuertes de parte de Pablo, que te dejan ver algo. Es que lo que ellos estaban haciendo no era cualquier cosita. Que de verdad, el que alguien llegue a pensar que yo puedo hacer algo para que Dios me mire de una manera distinta, está en un camino bastante peligroso. Porque, como dice Isaías, nuestras obras son como trapos de inmundicia. ¿Y qué tú puedes pensar de un trapo de inmundicia? Es una cosa que es totalmente, o sea, no es aceptable. Para nada es aceptable. Nuestras obras, lo que nosotros podemos hacer en nuestras fuerzas, no tiene para nada la capacidad de alcanzar lo que solamente la obra de Cristo puede hacer. De hecho, esta manera de ver nuestra relación con Dios, esa manera en la que esos falsos maestros estaban enseñando allá, es una manera ellos estaban presentando una manera distinta de relacionarnos con Dios a través de las obras. Pero esta práctica quizás es más común de lo que nosotros pensamos hoy en día. Y es importante que podamos meditar en eso. Porque sí, obviamente si alguien viene acá a decirte, no, es que te tienes que circuncidar para ser salvo, yo creo que lo van a echar a patadas de aquí de la iglesia.
porque claramente todo el mundo diría, eso es herejía. Pero quiero llamar tu atención a esto porque este pensamiento quizás está más instalado en la vida de muchos creyentes más de lo que tú piensas. Y quizás puede ser tu caso. Porque, por ejemplo, esta manera de ver nuestra relación con Dios es practicada por personas cuando por ejemplo, hay gente que piensa que el asistir regularmente a la iglesia, bautizarse, dar sus diezmos y ofrendas, orar más, ayunar más, leer más la palabra, por sí solas aseguran su salvación o por lo menos hacen que Dios los mire con buenos ojos. Y no quiero que me malentiendas, tenemos que orar, tenemos que venir a la iglesia, tenemos que dar nuestros diezmos y ofrendas, procedemos al bautismo, deberíamos practicar el ayuno, tenemos que leer más la Biblia. O sea, todas esas cosas son cosas que un creyente sí o sí tiene que hacer. Pero ¿cuál es el error ahí? ¿Cuál es la equivocación ahí? Cuando pensamos que si yo leo más la Biblia, si yo oro más, Dios me va a ver de mejor manera. Y que el día en que yo no pueda orar más, no pueda leer más la Biblia, entonces Dios me está mirando de una manera distinta. Y créeme que ese es algo que más de un creyente en muchas iglesias piensa. Y esa es una manera muy sutil de pensar que por mis obras yo puedo alcanzar el favor de Dios. Y quiero ser claro en esto. Dios manda que todo creyente lea la Biblia, que todo creyente ore, que todo creyente se congregue. O sea, todas estas cosas son cosas que el Señor dice, todo creyente debe hacerlo. Pero cuando yo pienso que por el simple hecho de hacerlas, Dios me está viendo de mejor manera, entonces yo estoy cayendo en el terreno de pensar que por lo que yo hago es que estoy alcanzando el favor de Dios. ¿Sí estamos viendo? Porque ¿qué pasa en los momentos en los cuales tu lectura de la palabra no ha sido tan constante? Y créeme que a mí me ha pasado. ¿Qué pasa cuando hay temporadas en las cuales no tienes esa misma efusividad para orar? De hecho, han habido días en los cuales ni siquiera has orado porque quizás estás tan enojado con algo, estás tan cargado con algo que tu vida de oración mengua. ¿Será que Dios esos días está con el ceño fruncido diciendo, hoy te amo menos porque hoy no oraste como oraste ayer? Créeme que más de uno piensa de esa manera. Tan es así que cuando hay creyentes que terminan cayendo en algún pecado, que habían prometido a Dios más nunca caer en eso, una de las cosas que hacen es, ya no voy a orar más porque me voy a sentir hipócrita delante de Dios. ¿Ya para qué voy a ir a la iglesia si me siento hipócrita? Esa manera de pensar es una manera en la cual tú piensas que por lo que tú haces es que Dios te bendice, que por lo que tú haces es que Dios derrama su favor sobre ti. Y esa es la misma manera de pensar de estos hombres que estaban introduciendo esa enseñanza a los filipenses. Por ejemplo, hay personas que creen que ayudar a los necesitados o participar en obras de caridad garantiza el favor de Dios. Entonces se sienten más dignos de Dios porque son esas personas que están siempre mirando cómo ayudar al necesitado. Y vuelvo, insisto, ¿debemos ayudar al necesitado? Claro que sí. Y cuando tenemos un creyente que no se interesa por el que está en necesidad, hay un problema con esa persona. Pero el error, la equivocación está cuando yo pienso que por hacer esas cosas, yo hoy soy más digno de Dios. Soy más merecedor del favor de Dios sobre mi vida. O tenemos personas que se pueden centrar en seguir normas morales. Entonces, si tengo que caracterizarme por ser una persona que no diga mentiras, que no robe, que sea un buen ciudadano. Y vuelvo, insisto, ¿estamos llamados a robar? No. Robar es pecado. ¿Estamos llamados a ser buenos ciudadanos? Sí, claro. Porque como creyentes
tendríamos un muy mal testimonio de Cristo hacia los demás cuando somos el que hace el chanchullo, cuando es el que voltea el contador de la luz, cuando eres el que no pagas lo que tienes que pagar, cuando eres el que es conocido en la cuadra como el que le deben plata a todo el mundo. Nosotros tenemos que procurar tener un buen testimonio hacia los demás porque eso da gloria al Señor. Pero cuando yo me centro en pensar que el seguir esas normas va a ayudarme a hacerme ver mejor delante de Dios, estoy cayendo también en el mismo error. ¿Sí me hago entender? Considerar la gracia del Señor obviamente debe llevarme a vivir para el Señor. Pero no debo pensar que lo que yo hago al final es lo que me hace alcanzar el favor de Dios. Porque sutilmente estoy también de acuerdo con los judaizantes. Que decían, ok, sí, es por gracia, pero es que yo también tengo que hacer cosas para que el Señor siga mirándome con los mismos ojos de amor. ¿Dónde queda entonces Romanos 8 cuando dice que nada nos va a separar del amor del Señor? Y cuando ese texto es explicado, es claramente entendible que nada va a hacer cambiar la manera en que Dios nos ama a nosotros. ¿Cuántos son papás aquí? Ok, creo que me van a entender con este ejemplo. Un ejemplo imperfecto, pero que creo que nos puede ayudar a entender mucho más esto. Nosotros amamos a nuestros hijos a pesar de que se porten bien o se porten mal. Por supuesto que cuando se portan mal nosotros no estamos contentos por eso y buscamos por todos los medios que corrijan su mal comportamiento. Pero cuando mi hija se porta mal o se porta bien, nada de lo que ella haga va a cambiar mi amor por ella. Porque yo la amo, y dijo que sí. Porque yo la amo, aunque se porte bien y aún aunque se porte mal. Porque aún el día que la disciplino, mi motivación por disciplinarla precisamente porque la amo. O sea, el día que ella se porta mal, no la amo menos. O no sé si es el único papá que le pasa eso. Y si aún nosotros somos así, siendo pecadores como somos, y tenemos esa posibilidad de desplegar ese amor sobre nuestros hijos, se paren de cabeza ellos o no, cuanto más Dios. Con sus hijos. Su amor no cambia. Así que estamos llamados a hacer buenas obras, por supuesto que sí. Estamos llamados a hacer todas esas obras que glorifiquen al Señor, pero yo nunca las voy a hacer pensando que es esa obra que yo hago lo que al final va a ayudarme a alcanzar el favor de Dios. Porque si no, estoy viviendo de una manera muy legalista. O estoy pensando de una manera muy legalista, que era lo que estaba pasando allí. Por eso Pablo tiene que ser tan fuerte, aún en el lenguaje que está usando para denunciar esa enseñanza, porque se ve piadosa. Se ve como que wow, que coherente. Y tú puedes decir cuando has pensado que ¿para qué voy a orar si yo prometí que no iba a caer y caí en eso? Entonces, ¿para qué voy a orar si soy un hipócrita y he caído nuevamente? Y mucha gente puede ver eso como, ¡ay, qué piadoso! No, no es piadoso. Eso no va de acuerdo con lo que dice la palabra. Porque si tú meditas en la gracia, tú entiendes que cuando pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Él ya pagó. Él ya pagó y Él entiende tu condición y Él lo que nos pide a nosotros al meditar la gracia es que aun cuando caigamos tenemos libre acceso al trono de la gracia y ahí encontraremos gracia y misericordia. Amén. Entonces ese era el panorama, esa era la amenaza que se estaba presentando ahí en la iglesia de los filipenses. Y ante este panorama, Pablo nuevamente en el versículo 3 le recuerda que solo aquellos que confían en la obra de Cristo y son llenos del Espíritu Santo son los verdaderos circuncisos. Y él está usando el lenguaje mismo que ellos están usando con el tema de la circuncisión. Quiero que leamos ese versículo 3 nuevamente. Dice, pues los que adoramos por medio de ¿quién? Del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos,
confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros y no depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Entonces, Pablo aquí, número 1 en este versículo, está reconociendo algo bien importante, de que no es en nuestras fuerzas que nosotros podemos adorar a Dios. O sea, una vida de adoración, una vida que adore al Señor no es posible sino por medio de ¿quién? Del Espíritu de Dios que mora en nosotros como creyentes. Los que adoramos por medio del Espíritu de Dios. O sea, empieza a mostrar, si tú deseas vivir para la gloria del Señor, la manera en que nosotros al final podremos vivir para la gloria del Señor es a través de ser llenos del Espíritu. Y ser llenos del Espíritu es una consecuencia de haber creído en el Evangelio, que es por gracia. O sea, tú no puedes ser lleno del Espíritu pensando en que por lo que tú hagas es que eso se va a producir. Y además dice que solo aquellos a los que se les ha circuncidado verdaderamente el corazón, es decir, nacer de nuevo, los verdaderos circuncisos son los que son aceptos y por ende capacitados para agradar a Dios. Quiero que me acompañes a Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 29. Romanos 2, 29. Mira lo que dice ese texto. Dice, no, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. Mire lo que dice. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es ¿qué cosa? Un cambio en el corazón producido por el Espíritu de Dios. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la de la gente. Entonces, ellos querían introducir la circuncisión, pero Pablo dice, mira, la circuncisión, la verdadera circuncisión es precisamente lo que Cristo hace en la vida de las personas que creen en su mensaje y Él por gracia los transforma. O sea, las obras no alcanzan eso. Es gracia del Señor. Y solamente aquellos que están en esa condición son los que pueden adorar a Dios y por ende ser aceptos por Dios. Los únicos que pueden hacer eso son los que son consecuencia de la obra salvífica de Dios por gracia en nuestras vidas. Pero además de colocar la doctrina en ese momento, de refutar con la sana doctrina ese falso argumento de los maestros, a partir del versículo 4 hasta el 9, Pablo no solamente se queda con dar la enseñanza, sino que dice, ¿sabes una cosa? Te lo digo porque yo mismo lo he experimentado. Y a partir del versículo 4 lo que vemos es Pablo dando su testimonio de cómo esa verdad lo transformó a él. Vemos a Pablo desde el versículo 4 exponiendo todo ese currículum, ¿verdad? Esa lista de logros que antes le hacían pensar que de una manera muy religiosa que Dios lo aceptaba a él por esas razones. ¿Cuál es ese currículo de Pablo? Circuncidado a los 8 días de haber nacido, israelita de pura cepa, un verdadero hebreo como no ha habido otro, miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía, perseguidor cruel de la iglesia, porque él se jactaba de eso. Yo soy el que los está persiguiendo. Obedecía la ley al pie de la letra, o sea, qué hoja de vida. ¿Qué currículo el que tenía Pablo? Pero ¿qué dice Pablo a partir del versículo 7? Quiero que lo leamos nuevamente. Versículo 7 al 9. Antes creía que esas cosas eran ¿qué? Valiosas. Pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es. Todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Amén. Entonces, ¿qué está mostrando Pablo aquí? Hombre, él ahora encontró algo que es mucho más valioso que sus propias obras.
El comprender lo que Cristo ha hecho por nosotros nos debe embargar de un gozo tremendo como creyentes, lo cual nos lleva a vivir vidas que le glorifiquen. Esto me recuerda mucho a la parábola del tesoro escondido y la perla de gran valor. Quiero que me acompañen a Mateo capítulo 13. Mateo 13, 44 y 45. Mateo 13, 44 y 45. Dice, ahí lo tienen en pantalla, dice: el reino del cielo es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo por haberlo encontrado, obviamente, lo escondió nuevamente. ¿Y qué dice? Vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar ese campo. O sea, todo lo que él tenía valioso lo vendió para poder tener esto que encontró acá. Y sigue el texto. Además, el reino del cielo es como un comerciante en busca de perlas de primera calidad. Cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas sus posesiones y la compró. Cuando nosotros comprendemos el gran valor de lo que Cristo hizo a favor de nosotros, nosotros respondemos como responden estas dos parábolas. Cuando encuentro, y no solamente encuentro, cuando comprendo el gran valor de esa obra de Cristo, todo lo demás pierde su valor comparado con esto. Cuando encontramos ese tesoro que es la obra del Señor a favor nuestro, cuando encontramos esa perla de gran precio, todo lo demás pierde ese valor que antes tenía. Nada se compara con Él. Y soy capaz de dejar todo eso atrás, por más valioso que yo lo pude haber considerado, con tal de mantener esto que yo he encontrado, esto que ahora he comprendido que tiene un valor infinito. La obra que Cristo ha hecho a favor de nosotros tiene un valor incalculable para el verdadero creyente. Por eso no somos capaces de considerar siquiera la idea de volver a vivir la vida que teníamos antes de que Cristo nos rescatara. Aunque teníamos quizás más plata que ahora, aunque antes quizás teníamos más salud, aunque quizás antes tú pudieras decir, antes todo el mundo me saludaba, antes todo el mundo quería conmigo, pero ahora, debido a que vivo para la gloria del Señor, ahora tengo dificultades, pero no importa, porque encontré la perla de gran precio. No importa, porque encontré el tesoro escondido. Y entre más tú meditas en esa perla de gran precio, entre más tú la miras y la detallas, entre más tú empiezas a analizar ese tesoro que acabas de encontrar y te quedas horas y horas, tiempo y tiempo meditando en eso, tú entiendes es que definitivamente lo demás no es tan valioso como esto. Amén. Que comprender lo que Cristo hizo por nosotros, entonces me lleva a vivir una vida bajo su señorío. Mira cómo Pablo lo dice en ese versículo 8. Cristo Jesús, mi Señor. Él antes se creía el Señor, ¿verdad? Pero cuando Cristo vino y cuando él ha comprendido lo que Cristo ha hecho a favor de él, es capaz de expresar estas palabras que no son palabras huecas, son palabras que vienen de un corazón que ha entendido este mensaje. Cristo Jesús, mi Señor. Ahora yo me someto al señorío de Cristo de buena gana, porque esta es la perla de gran precio. Este es el tesoro escondido. Comprender lo que Cristo hizo por nosotros, entonces me debe llevar a desear vivir en unidad con Él, como Él mismo lo dice en el versículo 9. Dice: considero lo demás como basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Cristo, uno con Él. Porque encontrar esa perla de gran precio, comprender esa gracia que el Señor ha derramado sobre mi vida, me lleva a mí a desear vivir en unidad con Él. ¿Y cómo se ve eso de vivir en unidad con Él? Ahora que soy aceptado por Él, por gracia,
yo deseo ahora más de Él, estar más con Él. Pues ¿cómo se ve eso? Creo que en la carta a los Filipenses ya ustedes lo han estado viendo. Filipenses 1:27, por ejemplo, dice: sobre todo deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticias de ustedes, sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe, es decir, la buena noticia. Desear ser uno con Cristo se traduce en ser uno con la iglesia de Cristo, que es su cuerpo. Filipenses 2:3-5 dice: no sean egoístas. No traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Ser uno con Cristo es tener esa actitud que tuvo Cristo, y Cristo actúa de manera unificada con su cuerpo. No está la cabeza por allá y el cuerpo por allá. Desear ser uno con Cristo es vivir todas estas cosas que ya Pablo ha venido enseñando en los capítulos anteriores. Desear ser uno con Él, al ya entender que soy acepto en Él por gracia, es desear estar unidos a su cuerpo, que es la iglesia. Por eso, comprender la gracia del Señor me debe llevar a mí a tener una vida de iglesia mucho más estrecha, porque su iglesia es su cuerpo. Amén. Y si no lo vives de esa manera, es porque entonces lo que estás diciendo es pura palabrería, pero no es una convicción. Amén. Y una última razón que Pablo ya da acá, la tercera razón, es que su gracia nos permite experimentar la vida eterna. Miren lo que dice en los versículos 10 y 11. Dice: quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Ahora que Pablo claramente nos muestra, ya ha entendido que ninguna obra de Él, ya mostró todo su currículo, hebreo de hebreos, fariseo, etcétera. Entendió que ninguna obra suya causará su reconciliación con Dios, pues solo es a través de la fe en Cristo y su obra como Él será justificado. Ahora pasa a expresar un anhelo ferviente de profundizar mucho más en Él, en el conocimiento de Él. Pablo quiere más. O sea, Señor, gracias porque me salvaste, pero quiero más de ti. Quiero conocerte más. Anhelo profundizar más en quién tú eres, en tu palabra. Anhelo más de Él al saber que Cristo hizo por Él algo que no merecía. Comprender la gracia de Dios, la gracia suficiente de Dios, me lleva a mí como creyente a tener una hambre cada vez más voraz por Él, por conocerle más a Él. Hermanos, y esto es claro porque Dios nos salva, o más bien Él ha diseñado la salvación para que precisamente podamos crecer más, lo que les decía ahorita al inicio. Dios nos salva no solamente para dejarnos allí salvados, sino que Él sigue haciendo su obra en nosotros, y el desear crecer más es parte de eso. Miren lo que dice Romanos 8:29. Romanos capítulo 8, versículo 29, dice: pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como ¿quién? Como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Cristo nos salva para que crezcamos a la imagen de Cristo. Y es evidente eso también, el hecho de que el creyente que ha entendido esto, anhela eso.
anhelo ser más como Cristo, porque sí, el Señor me salvó, pero todavía tengo áreas en mi vida en que no me parezco a Cristo. Todavía hay áreas de mi vida en el que si la gente lo viera, dijera, tú, eso no se parece en nada a Cristo. Entonces yo deseo que todas las áreas de mi vida reflejen el carácter de Cristo. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, versículos 21 al 24. Efesios 4, 21 al 24. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos, las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Comprender la verdad de la gracia de Dios a mi vida, el entender que gracias a su gracia soy acepto, comprender que no es por mí sino por Él que yo puedo alcanzar su favor, debe generar en nosotros como creyentes este anhelo de más. Yo quiero más de ese que me ha salvado. Yo quiero más de Él que a pesar de mí sigue trabajando en mí. Yo no quiero quedarme aquí. Yo quiero crecer más. Quiero estudiar más su palabra. Quiero escudriñar más su escritura. Porque quiero más de aquel que a pesar de mí sigue obrando en mí. Y esto es algo que incluso Pablo oraba también por otros creyentes. Por ejemplo, en la misma carta a los Efesios, pero en el capítulo 3, versículos 16 al 19, mira lo que Pablo oraba por los efesios allá. Decía, pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto, cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. O sea, lo que Pablo está diciendo allá en Filipenses, yo quiero más, quiero experimentar el poder de Dios, quiero experimentar ese poder que lo resucitó de los muertos. Yo quiero que esta vida, que ya yo entiendo que esta vida que yo tengo es gracias a Cristo, gracias a su gracia, yo quiero que refleje más y más al Señor. Yo todavía hay áreas en mi vida con las que yo peleo, ese pecado con el que todavía peleo, yo quiero que eso ya no sea parte de mi vida. Yo quiero dominar ese pecado, quiero crecer más en eso, quiero experimentar el poder de Dios. Y es lo que Pablo oraba por los efesios. Quiero que ustedes lo experimenten también. Porque, hermanos, experimentar ese poder que me ayuda a crecer en mi lucha contra la naturaleza pecaminosa debe ser el anhelo de todo creyente. Miren lo que dice Gálatas 5, del 16 al 18. Dice, por eso les digo, aquí Pablo hablándole ahora a los Gálatas, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones, pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Dejen que el Espíritu Santo les guíe. Quiero experimentar el poder de Dios, implica quiero que el Espíritu Santo me controle, quiero que el Espíritu Santo dirija mi vida, quiero que sea menos de mí y más de Él en mi vida, que yo mengüe para que Cristo crezca en mi vida. Porque al final, hermanos, para poder tener esa actitud de Cristo que Pablo describió en Filipenses 2 y que ustedes acaban de estudiar hace pocos domingos, y llegar a vivir de la misma manera como vivieron Pablo, Timoteo, Epafrodito, se necesita del poder que resucitó a Cristo de los muertos.
para poder estar alegres en el Señor, pase lo que pase, y poder estar viviendo vidas dignas de su llamado, yo necesito experimentar cada vez más el poder de Cristo, el poder de Dios que lo levantó de los muertos, el poder que es capaz de ayudarme a mí a luchar en contra del pecado que todavía hay en mí. Por esa razón, hermanos, que como dice Romanos 1, 16 y 17, y con esto ya termino, Romanos 1, 16 y 17, Pablo dice: yo no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero, también a los gentiles. La buena noticia, esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra de principio a fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Pablo era un testimonio claro de que ese poder es capaz de transformar vidas. Él, que era Saulo de Tarso, él, que era el perseguidor número 1 de la iglesia, él, que odiaba a Cristo y a sus seguidores, ahora es el apóstol Pablo. Ahora es el hombre que Dios usó para escribir más de la mitad del Nuevo Testamento, para fundar iglesias por muchos lugares, para predicar el evangelio como muchos quizás no lo hicieron. Él es el testimonio de que el Señor, en su gracia, es capaz de transformarnos a ese nivel. Y por eso Él dice: no me avergüenzo de este evangelio, porque yo experimento ese poder y quiero más y más y más y más y más de Él. Amén. Así que, hermanos, la gracia del Señor es suficiente. La gracia del Señor es suficiente para que nosotros podamos vivir en gozo, para que nosotros podamos ser reconciliados con Dios y nunca salir de allí, a pesar de que todavía se manifieste la naturaleza pecaminosa. Y es suficiente para que nosotros podamos experimentar más y más el poder de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu gracia, Señor. Damos gracias por tu favor inmerecido, Señor, porque en verdad que no lo merecemos. En verdad miramos nuestras obras, miramos nuestro corazón, Señor, y hay todavía tanto pecado en nosotros, Señor. Todavía hay tantas actitudes, Señor, que no te agradan en nosotros. Y ver que a pesar de eso, Señor, tú nos has llamado a tu cuerpo para que podamos vivir a pesar de las dificultades en este mundo caído, poder experimentar gozo a través de tu gracia, poder ser aceptos por ti y entender que nada ni nadie nos va a apartar de ti, Señor, y aún poder seguir experimentando ese poder que trajo esa resurrección tuya de los muertos. Gracias, Señor. Gracias porque sigues obrando en nosotros, y nuestra oración, Señor, como iglesia, es que nos permita seguir considerando este mensaje. Como Pablo lo decía, no me canso de repetirlo, no me canso de decirlo, porque todo esto, Señor, va a producir en nosotros madurez, va a producir en nosotros esa convicción de que dependemos de ti, Señor. Esa convicción de que tú, Señor, estás al control de todo, de que tú, Señor, nos conducirás a la vida eterna, de que tú, Señor, vendrás pronto y que todo esto, Señor, ya cesará y estaremos gozando, Señor, esa eternidad contigo. Pero también, Señor, mi oración está dirigida para todas aquellas personas que quizás están aquí y que aún no han nacido de nuevo, Señor. Señor, oro por ellas, porque a menos que tú les salves, Señor, ellas no tienen la capacidad de experimentar nada de esto que tú nos has mostrado en el texto. Ayúdales a entender que por sus propias fuerzas, ellos tienen solamente una cosa asegurada: la condenación eterna, Señor, el infierno. Y que necesitan desesperadamente
de tu gracia. Necesitan desesperadamente de que tú derrames tu favor sobre ellos, para que ellos también puedan ser parte de aquellos que tenemos el privilegio de experimentar gozo en medio de la adversidad, de experimentar unión contigo a pesar de nosotros y de tener una esperanza de una vida eterna en la cual, Señor, nosotros entraremos no por nuestros méritos, sino por tus méritos. Trae salvación, Señor. Trae salvación a la vida de estas personas. Derrama gracia sobre ellos, Señor, para que ellos puedan ser parte de tu iglesia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén.